¿Has cometido alguna vez un error y cómo has afrontado las secuelas? Sé que metí la pata y me está matando, pero no sé qué más hacer. Mi marido tiene 43 años y yo 38 años. Llevamos 9 años casados y tenemos un hijo. Mi esposo y yo nos conocimos cuando uno de nuestros amigos en común nos presentó. No buscábamos algo serio en ese momento y solo nos estábamos divirtiendo. Sin embargo, formamos una conexión y nos volvimos exclusivos. Nos casamos después de salir durante 3 años. Mi esposo es ingeniero de software en Microsoft y yo trabajo en el departamento de ventas de una compañía de seguros en Madrid. Nuestra vida familiar iba bien, teníamos todo, hasta que lo arruiné todo. Todo comenzó hace 6 meses cuando mi esposo obtuvo un ascenso en el trabajo. Tenía que trabajar horas extras y, cuando regresaba a casa, siempre estaba cansado. Dejamos de ser íntimos el uno con el otro. Cada vez que intentaba algo, él simplemente lo rechazaba, diciendo que estaba cansado u otra excusa. Su comportamiento me irritaba. Para no dejarme afectar por su comportamiento, comencé a enfocarme en el trabajo. Había un cliente al que mi empresa quería que firmara y estaba haciendo todo lo posible para lograr que firmara con nosotros. Mi ascenso dependía de este cliente. Su nombre es Roberto, tiene 50 años. Roberto tenía una pequeña empresa fintech y, si conseguía el seguro de salud corporativo de nuestra compañía, habría sido un gran negocio para nosotros. Yo era responsable de ponerme en contacto con él y explicarle todo lo que necesitaba saber. Mi jefe me dijo que no dejara ninguna piedra sin remover y que hiciera todo lo necesario para conseguir que la empresa de Roberto se uniera a nosotros. Entendí su desesperación. El mercado de seguros estaba pasando por un mal momento y necesitábamos todos los clientes que pudiéramos para mantenernos en la industria. Mi jefe también me dijo que, en lugar de ser muy profesional, debería ser amigable con Roberto para ganarnos su confianza. Me dijo que lo hiciera. Hice lo que me dijeron y dejé de ser muy profesional y rígida con Roberto. Intenté no frustrarme con el comportamiento de mi esposo, pero era más fácil decirlo que hacerlo. Lo mismo seguía sucediendo una y otra vez. Me enfadé tanto que un día le pregunté directamente qué estaba pasando. Le pregunté si ya no sentía atracción por mí o si había alguien más. Él me dijo que no era nada de eso y que me estaba enfadando por nada, que era solo el estrés del trabajo. Le creí y no inicié nada en la habitación después de eso. Empecé a centrar toda mi atención en el trabajo. Nuestro hijo se fue al campamento de verano y yo no quería volver a casa después del trabajo. Antes, cuando mi hijo no estaba en casa y estábamos solos, era un momento lleno de pasión, pero ahora solo estábamos solos. Ni siquiera hablábamos. Olvídate de la intimidad. Mis encuentros con Roberto fueron bien. Era un tipo divertido y guapo. Hay muchas formalidades y procedimientos relacionados con el seguro médico de empresa, así que a menudo nos reuníamos para hablar de todo ello durante una comida. Intenté mantener un equilibrio entre profesionalidad y amabilidad con él, pero fracasé estrepitosamente. Cada vez que almorzaba o tomaba café con Roberto, él decía algo que sonaba como coqueteo, pero de una manera muy sutil. Yo solía ignorarlo. Sabía que él estaba soltero, pero pensé que solo estaba siendo amigable y que yo lo estaba interpretando mal. Un día, durante el almuerzo, derramé agua en mi blusa por accidente y noté que los ojos de Roberto se quedaban mirando mi escote. Rápidamente comencé a hablar sobre el trabajo o algo así y luego comenzó a mirar mi rostro. Realmente disfruté la forma en que me miraba, me hacía sentir bien, probablemente porque no estaba recibiendo atención de mi esposo en casa. Sabía que estaba mal disfrutar de la atención de otros hombres cuando estaba casada, pero mi esposo ya no estaba interesado en mí. Estaba frustrada por todas las veces que había rechazado mis avances en la cama. Esto también tuvo un impacto negativo en mi autoestima. Debido al trabajo, en realidad me había vuelto algo así como amiga de Roberto. Empezó a llevarme a comer fuera sin que tuviera nada que ver con el trabajo. No me importaba, incluso le daba la bienvenida a la distracción. De hecho, no podía negar mi atracción por él. No pretendía que se convirtiera en algo más, solo era una distracción de la situación incómoda en casa.
Mi marido empezó a pasar la mayor parte del tiempo en su despacho. Cuando llegaba a casa, yo ya había terminado de cenar. Cenaba y se iba a la cama. Ahora su casa era como un hotel. Desde que dejé de tomar la iniciativa hacia él tampoco había hecho ningún movimiento y, por su comportamiento, me daba cuenta de que no iba a hacerlo pronto. Sé que está mal y que no debería haberlo hecho, pero no podía controlarme. Un día, cuando Roberto me invitó a cenar, empecé a acariciarle la pierna con la mía. El interés en sus ojos era evidente. Estaba cansada de que mi propio marido me ignorara. Aquella noche hice algo que no debía, me acosté con Roberto. Me fui a casa con él. La decepción diaria me hizo hacer cosas que nunca pensé que haría. Cuando subí al coche, vi que tenía 2 llamadas perdidas de mi marido. Esperaba que estuviera dormido cuando llegara a casa porque no quería mirarle a los ojos y no sabía qué decirle. Cuando volví, mi marido ya estaba dormido. Sentí cierto alivio y me fui a duchar. A la mañana siguiente, cuando mi marido me preguntó dónde había estado anoche, le dije simplemente que había tenido una larga reunión en el trabajo. Ni siquiera prestó atención a eso y siguió comiendo su tostada. Me sentí culpable por haberle mentido, pero su falta de interés por mí seguía molestándome. Decidí que no volvería a ver a Roberto. Su contrato estaba a punto de terminar, así que no tendría que verlo mucho debido al trabajo. Decidí que era solo una aventura de una noche. Tenía un marido y un hijo. No podía comportarme tan imprudentemente. Me fui a la oficina e intenté aislarme del mundo. Este comportamiento de mi marido me afectó mucho y él ni siquiera era consciente de ello. Toda la semana estuve concentrada en el trabajo. Pasaba las tardes en mi escritorio porque sabía que nadie me esperaba en casa como antes. Mi hijo seguía en el campamento de verano y no volvería hasta un mes después. Intenté hablar con él durante la semana, pero siempre estaba tan ocupado haciendo sus cosas que ni siquiera tenía tiempo para hablarme con propiedad. Roberto no se puso en contacto conmigo después de esa noche. De alguna manera me lo esperaba. Aunque pensara que se trataba de una aventura de una noche, me parecía extraño que ni siquiera intentara llamarme. Un viernes, salía de la oficina y vi a Roberto esperándome fuera. Quedarme sorprendida al verle sería quedarme corta. Se me acercó y me dio un abrazo. Me dijo que me echaba de menos. Me sorprendí y me alegré de verle. Le dije que no podíamos repetir lo que había pasado. Aquella noche fue un error. Roberto parecía dolido por mis palabras. Intenté dejarle marchar, pero no me dejó. Dijo que no me creía y que no había sido un error, que la atracción entre nosotros no se podía negar. Honestamente, en el momento en que lo dijo, mi decisión de que esto era solo un rollo de una noche se rompió. Me entraron ganas de volver a besarle, y así lo hice. Me metió en su coche en el aparcamiento e intimamos el uno con el otro. Nunca había estado tan cerca de alguien en un coche. Era una sensación nueva y me encantó. Le dije que le llamaría más tarde, fui a mi coche y me fui a casa. Me metí directamente en la ducha cuando mi marido llegó a casa y me fui a la cama sin besarme ni una sola vez. Decidí que volvería a ver a Roberto. Esa noche pensé que tal vez lo que había hecho era egoísta y estaba mal, pero al menos no me sentía descuidada con él. Sabía que estaba haciendo mal y que en algún momento tendría que sufrir las consecuencias, pero una vocecita dentro de mí me decía que las consecuencias vendrían después. Así empezó mi aventura con Roberto. Él sabía que yo tenía un marido y un hijo y estaba totalmente de acuerdo. Le dije que debíamos mantenerlo en secreto y que no debíamos aparecer juntos en lugares públicos. Roberto estuvo de acuerdo. Pasábamos tiempo juntos como colegas y amigos, saliendo a menudo en público. Todo iba bien, no tenía que esconderme mucho ni pensar en mentir, porque a mi marido le daba igual. Solo mencionaba que llegaba tarde a casa o que no podía localizarme, pero cualquier respuesta vaga que le diera era suficiente. No intenté averiguar más, aunque el hecho de que mi marido no sospechara debería haber sido un alivio. Mi marido no sospechaba no porque confiara en mí, sino porque no le importaba. Quedaba con Roberto en su casa, o él me recogía después del trabajo si estaba libre.
Comíamos y cenábamos juntos, y a veces teníamos intimidad en el coche o en el ascensor cuando no había cámaras. Nunca pensé que una aventura con mi cliente pudiera ser tan excitante, pero lo fue. Nunca pensé que me daría tal subidón de adrenalina. Estaba tan acostumbrada a que las cosas sucedieran en el dormitorio que la intimidad en lugares públicos y en los coches me parecía demasiado placentera para dejarla pasar. Con Roberto me di cuenta de que me estaba perdiendo muchas cosas. Con Roberto, por fin encontré el placer y la excitación que debería haber encontrado con mi marido. Pero no se puede pedir más, así que tomé lo que tenía y lo disfruté. 2 meses después, mi hijo volvió del campamento de verano. Tuve que adaptarme a sus horarios. Los primeros días también pasé menos tiempo con Roberto, pero luego intenté organizar las cosas para que pudiéramos pasar mucho tiempo juntos. Honestamente, no podía culpar a su promoción. Incluso sin un ascenso, siempre estaba ocupado trabajando. Yo me encargaba de todo lo relacionado con nuestra casa o con el bebé, aunque eso también era responsabilidad suya. Su ascenso no hizo más que acelerar las cosas. Solía dedicarme tiempo los fines de semana o después de cenar, pero dejó de hacerlo. Dejó de molestarme cuando las cosas mejoraron entre Roberto y yo. Recibía atención no solo en el dormitorio, sino también fuera de él. Día tras día, sufría cada vez menos por la inactividad de mi marido. Quedó claro que a mi marido en realidad no le importaba tanto. Simplemente me negaba a verle antes. Ni una sola vez intentó intimar conmigo. No es que ahora quisiera, pero seguía mostrando falta de interés por mí. Pensé en romper definitivamente con él, pero dejé a un lado esos pensamientos por el bien de nuestro hijo. Aunque mi marido no era un buen marido, sé que yo tampoco era una buena esposa. Era un buen padre, se aseguraba de que nuestro hijo tuviera todo lo que quería, incluida su atención. Mi marido rara vez salía del trabajo, y cada vez que salía, se ocupaba de nuestro hijo. No podía distanciar a mi hijo de su padre. Yo tampoco quería distanciarme de mi hijo. La custodia compartida estaba descartada porque no quería que mi hijo pasara de un progenitor a otro. Por el bien de mi hijo, decidí seguir casada. Mi amor por mi marido empezó a desvanecerse. Pronto solo mi hijo era importante para mí en esta casa. Después de mucho tiempo, por fin era feliz. Mi trabajo iba bien. Las cosas con Roberto también iban muy bien. Las cosas en casa iban tan bien como podían ir dadas las circunstancias. Mi marido seguía trabajando. Ni siquiera se daría cuenta si yo desapareciera de su vida. Solía pasar mi tiempo de almuerzo con Roberto para poder ir directamente a casa después del trabajo con mi hijo. Roberto entendía mi situación y ajustaba nuestras reuniones a lo que fuera conveniente para mí. Era tan comprensivo con todo, era increíble. Pensé que todo iba de acuerdo a lo que había planeado, pero resultó que estaba completamente equivocada. Todo dio un giro rápido e inesperado para peor. Un día, mi teléfono cayó por las escaleras cuando me iba a almorzar con Roberto. Pensé en arreglarlo más tarde, ya que no podía esperar mucho para encontrarme con Roberto. Roberto me pidió que fuera a su casa con él. Era viernes, así que pude dejar fácilmente el resto del día de trabajo. Fui a su casa con él. Llegué a casa alrededor de las 6, que era la misma hora a la que solía llegar a casa después del trabajo. Mi hijo no estaba en casa, como debería haber estado. Solo estaba María, la niñera que habíamos contratado para que se quedara con él cuando volviera del colegio hasta que mi marido o yo llegáramos a casa. María me dijo que a mi hijo le había subido la fiebre en el colegio y que había que llevarlo al hospital. Su profesora me llamó varias veces, pero no conseguía hablar conmigo. Mi marido contestó al teléfono y estuvo a su lado en el hospital. Fui corriendo al hospital. Por culpa de mi estúpido teléfono, mi hijo estaba sin mí en el hospital. Vi a mi marido sentado con nuestro hijo y mi hijo estaba contando alguna historia sobre su colegio. Inmediatamente me acerqué a mi hijo. Se encontraba mejor. Mi marido no me preguntó nada. Pronto se nos unió el médico y nos informó de que mi hijo tenía la gripe y estaba lo suficientemente bien como para irse a casa. Llevé a mi hijo a casa en mi coche y mi marido me dijo que tenía que ir a la oficina porque había salido del trabajo a toda prisa para venir aquí.
Llegué a casa y, después de dar de comer a mi hijo, lo acosté. Hice una nota mental para arreglar mi teléfono al día siguiente. Esa noche me acosté en la habitación de mi hijo. Cuando me desperté en mitad de la noche, sobre las 2, vi a mi marido en la puerta. Me miraba fijamente. Al principio me asusté, pero luego me di cuenta de que era él y respiré aliviada. Mirándole, tomé la decisión de que vería a Roberto después del fin de semana por última vez. Resultó que era demasiado tarde para tomar esa decisión. El día siguiente era sábado y pensaba quedarme en casa con mi hijo. No sabía qué haría mi marido ese día. Nunca me había dicho nada. Después de su ascenso, casi siempre trabajaba, incluso los fines de semana. Inesperadamente, mi marido no fue a la oficina, sino que se quedó en casa con nosotros. Fue una gran sorpresa. El día anterior también había llegado a casa antes que yo. Algo dentro de mí me decía que algo iba mal, pero no le presté atención, pensando que solo era culpa mía y temiendo que me descubrieran. Mi marido estaba sentado conmigo en el salón cuando nuestro hijo se fue al parque con María. Me dijo que tenía que hablar conmigo. Su tono era tan tranquilo y neutro que no creí que supiera lo de Roberto y yo. Me equivocaba, mi marido lo sabía. Me contó tranquilamente cómo se enteró de mi aventura. Dijo que tuvo dudas cuando empecé a llegar tarde a casa. Lo confirmó cuando ingresaron a nuestro hijo en el hospital. Me dijo que entró en mi despacho durante la hora de comer y me vio subir al coche con Roberto. Me enseñó fotos de Roberto y mías que había hecho con su teléfono. No podía seguir mintiéndole, no tenía sentido. Tenía fotos mías y de Roberto besándonos. En esas fotos, yo estaba encima. Tenía que aceptarlo. Asintió y me preguntó cómo había empezado todo. Le conté que había empezado después de que le ascendieran y empezara a ignorarme. Le conté todo lo que sentía y cómo Roberto me hacía sentir deseada. Mantuvo una expresión neutra durante todo el tiempo que se lo conté. También le dije que todo acabaría el lunes. No me creyó, se rió y me dijo que no hacía falta que le mintiera más. Ya conocía mi pequeño y sucio secreto. Le dije que estaba siendo sincera, pero me contestó que ahora no podía fiarse de nada de lo que saliera de mi boca. Me dijo que se esforzaba mucho en su trabajo para darnos la vida que queríamos. Me habló de sus planes de viajar pronto al extranjero. Sabía que no era un buen marido, pero nunca los abandonaría. No me dirigió palabras duras y continuó diciéndome que quería dármelo todo a mí y a nuestro hijo. Después de eso, empecé a llorar. Ya no podía contener las lágrimas. Pero eso no le impidió decirme lo que quería decirme. Me dijo que quería hablar conmigo el día anterior, pero me dio la oportunidad de contarle la verdad yo misma. Me habló de las condiciones de la custodia en los papeles del divorcio y me dijo que tenía todo el derecho a no aceptarlas y que podía luchar por la custodia exclusiva, pero entonces le contaría mi secreto a mi hijo. Era un chantaje. Rápidamente puse fin a la conversación. Sabía que no tenía escapatoria. De un modo u otro, perdería a mi hijo. Si me negaba a firmar los papeles, descubriría mi secreto y me odiaría para siempre, o los firmaría y se quedaría con su padre. Elegí la segunda opción y firmé los papeles. Podía estar lejos de mi hijo, pero no soportaba ver el odio en sus ojos. Al menos tendría buenos recuerdos cuando pensara en mí. Miguel se dio por satisfecho con mi firma en el papel y me dijo que me daría una semana para explicarle a nuestro hijo por qué me iba de casa. Me di cuenta de que me resultaría muy difícil decírselo a mi hijo cuando ni siquiera yo quería dejarle. Estaba segura de que se estaba vengando haciéndome sufrir de esta manera. Sabía que tendría que sufrir las consecuencias de mi infidelidad, pero nunca pensé que tendría que perder a mi hijo por ello. Antes no le pedí el divorcio por mi hijo, y hoy he tenido que dejarlo. Decirle a mi hijo que su madre se iba fue lo más desgarrador por lo que tuve que pasar. Lloré tanto la primera vez que se lo dije que me puse a llorar yo misma. Solo de pensarlo me dan ganas de llorar. Con mucho esfuerzo, le hice saber que papá cuidaría de él y que le vería muy pronto. El dolor en sus ojos me hizo derrumbarme en ese momento. Fingí ser fuerte por mi pequeño. Pasé toda la semana con él, intentando saborear cada momento.
Cuando llegó el viernes y le dejé en el colegio, le dije que no estaría en casa cuando volviera. Empezó a llorar de nuevo y lo abracé, diciéndole que lo vería pronto. Mi esposo me había visto con nuestro hijo durante toda la semana. Tenía alguna esperanza de que verme tan miserable hiciera que cambiara de opinión, pero nada. Había llamado a los de la mudanza para que llevaran mis cosas a mi apartamento de la compañía. Solo pude conseguir eso con tan poco tiempo de aviso. Mientras salía de la casa, Miguel estaba allí. No mostró ninguna emoción y tampoco esperaba que lo hiciera. No tenía emociones hacia mí. Me dijo que había presentado la solicitud de divorcio y que sus abogados se pondrían en contacto conmigo para todo lo demás. Asentí ante eso. Le dije que cuidara bien a nuestro hijo y que lo sentía por todo. Él me dijo que cuidaría de nuestro hijo, que no tenía que preocuparme más por él. No dije nada después de eso y dejé la casa. Han pasado más de un mes desde que todo esto sucedió. El proceso de divorcio aún está en marcha. Nuestros abogados nos dijeron que, dado que es un divorcio no contencioso, terminará pronto. Me he mudado a la vivienda proporcionada por la compañía. No tenía energía para buscar algo más. Mi ex esposo me ha permitido hablar con nuestro hijo 3 veces. Lo extraño tanto que me duele el corazón. El único consuelo es que mi hijo está siendo bien tratado. Mi esposo siempre ha sido un buen padre. Sabía que cuidaría bien a nuestro hijo. Mi hijo me dijo que su papá regresa a casa temprano del trabajo y sale con él. Era agridulce saber que si él hubiera vuelto a casa temprano para mí, no estaríamos en esta situación en este momento. Intento concentrarme en mi trabajo ahora, ya que no tengo nada más que hacer. No contacté a Roberto después de esa llamada en mi casa. Él tampoco ha intentado contactarme. Estoy agradecida por eso. No creo que pudiera continuar nada después de estar lejos de mi hijo de esta manera. El arrepentimiento de tener una aventura es demasiado pesado en mi corazón. Ojalá nunca hubiera hecho nada. Si no hubiera actuado por impulso y no hubiera comenzado mi aventura con Roberto, todavía estaría viviendo con mi hijo y tal vez mi esposo hubiera comenzado a prestarme atención después de algún tiempo. Debí haber esperado en lugar de arruinarlo de esta manera. Han pasado 2 meses desde que me fui de casa. El tribunal finalizó nuestro divorcio. Cuando el abogado me preguntó si quería algo de mi marido, le dije inmediatamente que no. No quería nada de su patrimonio. Lo único que necesitaba era a mi hijo, y como no lo tenía, nada más me interesaba. Mi marido había seguido adelante. Mi hijo me dijo que había visto a la niñera salir de la habitación de su padre por la mañana. Eso me sorprendió. María tenía 30 y pocos años. Para él era muy fácil pasar página, pensé. Le dije a mi hijo que tal vez María se había olvidado algo y había ido a buscarlo a la habitación de papá. Aunque mi ex marido se hubiera rebajado a utilizar a nuestro hijo contra mí, yo no haría lo mismo. No iba a jugar con los sentimientos de mi hijo para vengarme de su padre. Yo hablaba con mi hijo cuando quería. María me llamaba cuando mi hijo se lo pedía y yo se lo agradecía. Quizás se sentía culpable por haberse acostado con mi ex marido. Se lo agradecí, incluso se llevaba a mi hijo con ella los fines de semana. El poco tiempo que paso con él se ha convertido en el mejor de mi vida. Se asegura de contarme cada pequeña cosa para que no me pierda nada. El remordimiento de haber empezado esta aventura no desaparece. Es especialmente fuerte cuando tengo que llevar a mi hijo a casa de su padre, la misma casa que solía ser la mía. Ha pasado 1 año desde mi última actualización. Mi hijo cumplió 6 años el mes pasado y se ha adaptado muy bien al cambio. Dejó de llorar por mí 6 meses después de irme de casa. Ahora solo me sonríe cuando le dejo. Es una sensación agridulce verle sonreír. Es un poco más fácil saber que mi hijo no llora por mí, pero también me duele porque me preocupa saber si me echa de menos. Además, mi ex marido está prometido con María y planean casarse dentro de 6 meses. Aunque fui yo quien le engañó, me sigue doliendo verle con otra. Me dolió mucho verlos juntos en la casa que él y yo construimos. Me enteré de su compromiso cuando fui a recoger a mi hijo a casa de mi ex marido. Estaba besando a María de una forma muy íntima. No recordaba la última vez que me había besado así.
Tosí para indicar mi presencia y María se mostró tímida al verme. Mi ex marido actuó como si le complaciera que la viera. Me sentí ofendida, luego volvió a besarla y me di cuenta de que se estaba vengando por haberle sido infiel. Me fui después de besar a mi hijo en las mejillas. Quiero dar las gracias a todos los que no me han juzgado y me han dado su apoyo y simpatía. No os conozco personalmente, pero ha significado mucho para mí. Hemos llegado al final. ¿Cuál crees que fue el mayor error de la protagonista y qué consejo le darías para enfrentar las consecuencias? Déjanos tu respuesta en los comentarios.